El Liverpool ha podido con el Manchester City en esa rivalidad moderna que ha surgido entre el equipo de Guardiola y el equipo de Jürgen Klopp gracias al gol de un Mo Salah que ha estado más acertado y mejor en la definición que un Haaland que hoy ha estado claramente fallón. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el encuentro. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Liverpool ha vencido por 1-0 al Manchester City con gol de Mo Salah en un partido muy entretenido que nos ha dejado detalles de muchísimo nivel y que cuando venía principalmente de ver ese clásico entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona me ha parecido un partido de un escalón superior clarísimamente. La verdad es que hemos visto muchísimos detalles de gran calidad. A los dos equipos les costaba un mundo meter un pase por dentro. Pues prácticamente se celebraba, ¿no?, cada vez que esto podía ocurrir gracias al gran trabajo físico, al gran trabajo táctico que los dos equipos han obligado a hacer a su rival para encontrar ese tipo de situaciones. Una primera parte con tramos diferentes en la que el Liverpool ha estado bien, en la que el Manchester City respondía con un dominio final en esa última parte de la primera mitad y con una segunda parte de locura en la que ambos equipos han tenido ocasiones, ambos han tenido acercamientos. Los más claros los tuvo el Liverpool. Al final Mo Salah que pudo batir a un Ederson que minutos antes del tanto del 1-0 había hecho un auténtico paradón para evitar el tanto del egipcio. Al final expulsión de Jürgen Klopp, con Guardiola también pidiendo a la grada de Anfield que subiese el ambiente, pidiéndole que quería más cánticos contra él o contra su equipo o a favor del Liverpool. La verdad es que ha sido un partido que, como viene siendo habitual estos últimos años entre estos dos equipos, nos ha dejado muchísimas cosas interesantes y un partido muy entretenido y de alto nivel, pese a que el conjunto red llegaba en decimocuarta posición con tan solo 10 puntos después de 9 partidos disputados. Esta victoria le sirve para acercarse a los puestos de arriba y ya no estar tan lejos de puestos Champions con 13. El Manchester City se queda con 23 y sufre su primera derrota de la temporada en Premier League. Tiene 4 puntos menos que un Arsenal que ha ganado todos los partidos, 9 menos 1 que es el que perdió contra el Manchester United en Old Trafford. Vamos a repasarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like o suscribáis y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido, si le podéis haber echado un vistazo, cómo creéis que va a terminar la temporada del Liverpool, si creéis que Jürgen Klopp va a conseguir que los Reds vuelvan al nivel habitual que habían mostrado estas últimas temporadas en Premier, y si creéis que hay posibilidades de que el Manchester City vuelva a repetir como campeón de la liga inglesa. En esta ocasión sería la temporada 22-23. La verdad es que hay que comenzar revisando como siempre las alineaciones, porque ha habido variaciones en el esquema de Pep Guardiola, en la idea, en el plan de Pep Guardiola, mientras que en el Liverpool hemos visto un 4-2-3-1 en ataque que se convertía en una especie de 4-4-2 en defensa, 4-2-2-2, porque Elliot y Jota no estaban metidos en la línea junto a Thiago y a Fabinho. Ya sabemos que a Jürgen Klopp le gusta mucho presionar y normalmente lo suele hacer en 4-3-3, así que hemos visto como siempre cosas tácticas muy interesantes en ambos equipos. Por parte del Manchester City, 3-4-3 a la hora de atacar, con Cancelo que era el lateral derecho cuando tocaba defender, siendo el extremo en esa posición por banda derecha, con Foden como extremo por banda izquierda, con Gundogan y De Bruyne esperando muy arriba y con Haaland en la punta del ataque. Ese doble pivote para poder superar la presión del Liverpool, algo que ya viene haciendo Guardiola en los últimos duelos contra el Liverpool de Klopp, juntar a Bernardo Silva con Rodrigo y dejar 3 atrás, sobre todo para poder mover el balón rápido de un lado a otro y tener superioridad numérica en esa zona. El Manchester City que se colocaba en 4-4-2, 4-4-2, 4-5-1 a la hora de defender, a la hora de presionar, con Ake como lateral izquierdo, con Cancelo como lateral derecho, manteniendo ese doble pivote o ese trabajo
con Gundogan y Rodri siendo De Bruyne o Gundogan turnándose los que iban a presionar arriba. La verdad es que el partido ha sido ya desde el principio, bueno, pues lo habitual que suele hacer el Manchester City, ¿no? Cuando va a casa del Liverpool, unos primeros 15 minutos en los que intenta a través del balón bajar las revoluciones del partido con este 3-4-3 que aquí estáis viendo bastante claro. Solo falta Foden, que está aquí más a la izquierda, que es el que intenta encontrar a Ake con su pase, con ese doble pivote formado por Gundogan en esta ocasión y Rodrigo, algo que hay que ir explicando porque lo ha cambiado a lo largo del encuentro Pep Guardiola. Los primeros 15 minutos, como os digo, el Manchester City teniendo el balón, mucha circulación entre centrales, intentando bajarle el ritmo, bajarle la energía inicial que suele tener el Liverpool en Anfield, así que han pasado muy pocas cosas en esos 15 primeros minutos. Ninguno de los dos equipos era capaz de crear una ocasión, ninguno era capaz de crear un acercamiento peligroso, mucha rigidez táctica, mucha energía en ambos equipos, mucha concentración, mucha intensidad. Era prácticamente imposible meter un pase por dentro, así que ambos equipos, bueno, pues en esos 15 primeros minutos se han frenado muy bien el uno al otro, con un Liverpool que es cierto que podía recuperar el balón porque el Manchester City no era capaz de llevarlo a zona de 3/4, pero que ha estado bastante impreciso en ese inicio para poder contraatacar. No lo podía hacerlo el conjunto red porque estaba, como os digo, bastante precipitado y también impreciso a la hora de ser muy vertical con los pases. A partir del minuto 15, la verdad es que el Liverpool ha tenido 10 minutos en los que claramente ha sido mejor que su rival, que el Manchester City. Le ha quitado la posesión hasta un 70% y ha comenzado a sumar acciones en las que Salah bueno, pues le ha ganado en choques constantemente tanto a Ake como a Rubén Díaz, algo que después en el tanto del 1-0 veríamos que bueno, pues que ha seguido ocurriendo y que ha sido decisivo. Una ocasión muy clara para Diogo Jota, otra acción en la que el Liverpool supera la presión alta del Manchester City en un balón largo cruzado espectacular de Virgil van Dijk, que termina en un centro que se pasea por el área, que despeja Ederson y que termina en una ocasión muy clara con mucho tiempo de Robertson para bueno, que el escocés tuviese mucho tiempo dentro del área, pero que ha finalizado muy mal. El Manchester City había perdido el control del partido, había perdido la posesión. El Liverpool le estaba encontrando los puntos débiles, sobre todo con un Mo Salah que ha estado muy activo durante todo el partido, pero que no ha estado tan brillante como en otras ocasiones, bueno, pues siguiendo la línea de lo que está siendo su temporada, la temporada del egipcio, lejos de los momentos de forma y de las cifras goleadoras que había sumado en otras temporadas. Pep Guardiola ha cambiado la posición de Gundogan con Bernardo Silva. Ahora era el futbolista alemán el que acompañaba a Rodrigo en el doble pivote para superar esa presión, y Bernardo Silva era el que se iba arriba, bueno, pues esperando entre líneas, y eso la verdad es que le ha sentado muy bien al Manchester City, que ha comenzado a dominar otra vez el balón, a dominar el partido, a controlar las salidas y las pérdidas, y ha comenzado sobre todo por banda derecha con la asociación entre Cancelo y De Bruyne a progresar y a tener su primera ocasión importante del encuentro, bueno, pues construyendo la jugada desde atrás, ¿no? Con esos tres defensas, una ocasión bastante clara para Haaland, que la verdad es que no ha estado nada bien en las definiciones, muy lejos obviamente del nivel que viene siendo habitual en el noruego, porque no ha estado bien ni en los disparos ni en los últimos pases que podían convertirse en asistencia. La verdad es que un partido bastante gris del noruego, que como os digo, a partir de ese minuto 25 sus compañeros le han encontrado. Él estaba bien colocado, atacando como siempre ese segundo palo, la espalda del defensa o del central del lado donde no está el balón, o sea, el lado contrario desde donde se centra, pero la verdad es que el noruego pues ha rematado bastante centrado en la mayoría de esos disparos. Por lo tanto, el tramo en el que el Manchester City en esa primera parte había sido o ha sido mejor que el Liverpool, no lo ha podido aprovechar por esa falta de pegada el equipo de Pep Guardiola, principalmente enfocado en este hombre, ¿no? En el jugador al que todos buscan, al que todos quieren encontrar dentro del área, porque estaba siendo letal, hoy no ha podido serlo. Bueno, pues como ya vimos también en esa Supercopa inglesa, en ese primer partido de la temporada en Inglaterra, bueno, pues Haaland no estuvo bien.
bien, no tuvo conexión con De Bruyne, hoy la conexión ha aparecido, pero el noruego no ha podido marcarle al Liverpool. La verdad es que eso era la primera parte, un tramo inicial de mucho control en el que nadie encontraba la forma de hacerle daño al rival, después 10 minutos del Liverpool y tramo final para el Manchester City, encontrando a Haaland dentro del área, pero con el noruego sin estar acertado. La segunda parte ha sido diferente, la segunda parte ha sido una especie de ida y vuelta en la que el Liverpool ha podido contraatacar, ha podido encontrar espacios y ha tenido ocasiones muy claras, y también un Manchester City que lo ha intentado, que ha creado pues acercamientos, ocasiones, pero no tan claras, incluido un gol anulado a Haaland que vamos a comentar. La verdad es que la segunda mitad ha empezado con una ocasión clarísima en una acción de contraataque, en un mano a mano que Salah no ha podido marcar ante un Ederson que ha hecho una parada espectacular abajo con su mano derecha, la tenéis que ver en la repetición, una muy buena contra con un Liverpool pues ya metido en ese 4-4-2 ahora sí, y con un Manchester City que ha atacado más por la banda izquierda, con Ake, con Foden, con Bernardo Silva cayendo esa zona, como os digo, del mediapunta, con Gundogan en el doble pivote manteniéndose junto a Rodrigo, y el Liverpool que ha comenzado a poder contraatacar de forma, pues cada pocos minutos sumaba un contraataque muy peligroso. Esta primera había sido en el minuto 49, luego el Manchester City ha respondido en una acción que finalmente ha acabado en un gol anulado por una falta previa de Haaland sobre Fabinho. Se ha ido a revisar al VAR y la verdad es que se ha visto claro que el noruego ha agarrado a Fabinho y pues eso ha provocado la pérdida de balón del brasileño que estaba por delante. Eso sí, la acción entre Haaland y De Bruyne había sido brutal, el pase del belga, una acción que prácticamente ninguna combinación de jugadores hoy en día en el mundo pueden hacer, más allá de a lo mejor Leo Messi o Neymar con Mbappé. Al final una acción que había terminado en un gol con un rebote de Joe Gómez. Por cierto, un Joe Gómez que pues estaba dejando muchas dudas, estaba jugando mal durante la temporada, un Milner que ha formado junto a él como lateral derecho y que yo creo que se puede decir claramente que, viendo el nivel al que se ha jugado el partido, ha rendido por encima de lo que se podía esperar. También un Virgil van Dijk al que le estaba costando mucho esta temporada y que ha tenido un par de acciones salvadoras, sobre todo cuando el Liverpool iba ganando 1-0, evitando lo que podía haber sido un remate absolutamente a bocajarro de Erling Braut Haaland en el área pequeña. Después de ese gol anulado del Manchester City, después de la primera ocasión en el mano a mano de Mo Salah, ha llegado otra ocasión muy clara de Diogo Jota, que es cierto que se ha anulado por fuera de juego, pero que yo creo que se tenía que haber revisado después si es que hubiese entrado. Después hemos tenido otra acción del Manchester City en el minuto 63, otra vez construyendo los ataques por izquierda, en la que Haaland se ha encontrado dentro del área, pero le ha fallado el control. Al final una buena ocasión para el noruego, pero una definición un poquito al medio, que Alisson, la verdad es que ha sacado muy bien un Alisson contra el que ha chocado un Haaland que lo ha probado en varias ocasiones, pero que no ha estado tan acertado como venía siendo habitual. Al final Klopp ha visto que su equipo estaba perdiendo energía, que estaba perdiendo la posibilidad de recuperar el balón y de salir. Ha metido 3 cambios, ha metido a Henderson, ha metido a Darwin Núñez y ha metido también a Fabio Carvalho, y en el momento del partido en el que parecía que el Liverpool estaba peor, estaba más lejos de encontrar una ocasión, que parecía que tenía menos energía, que parecía que el Manchester City estaba más cómodo, pues ha llegado esa acción en el mano a mano de Salah, después de una falta lateral que ha sacado el Manchester City. No ha sido bueno el servicio, la ha recogido Alisson y pues ha lanzado el largo, encontrando el duelo entre Cancelo y Salah, que en la línea de lo que estábamos viendo ya del egipcio contra los defensores del Manchester City, algo de lo que os he hablado anteriormente. Le ha ganado esa acción a Cancelo, que para mí ha estado absolutamente fatal en esa jugada. Cuando le tocaba esperar, cuando le tocaba simplemente chocar, cuando le tocaba simplemente esperar, porque el envío largo de Alisson
era muy difícil de controlar, Cancelo ha decidido jugársela a intentar adelantarse, a intentar anticipar cuando no había nadie a su espalda, le ha salido mal, Salah ha hecho un control increíble con el muslo, ha matado el balón y bueno, pues se ha quedado en ese mano a mano contra Ederson, que al final se ha convertido en el tanto del 1-0. Al final aprovechaba el Liverpool en el peor momento de su partido, o esa era mi sensación, en el momento en el que menos control, en el que menos balón estaba teniendo, en el que daba la sensación de que no era capaz de salir. Bueno, pues ha encontrado esa acción del gol en la que otra vez, bueno, pues Mo Salah ahora sí ha sido capaz de batir a Ederson después de una acción que, como os digo, para mí es muy grave de Joao Cancelo, muy grave del portugués defensivamente. Olvidándose de todos los códigos o de todas las indicaciones defensivas que te dan, sobre todo a la hora de entender, ¿no? De entender que simplemente tienes que aguantar a un futbolista que básicamente va a estar de espaldas cuando controle, esperando a que otros compañeros vayan a ayudarte o incluso hacerle falta antes de que controle el balón, porque bueno, pues por la situación que hay en el partido no te pueden enseñar tarjeta roja, ¿no? En definitiva, malísima la lectura de la acción de Joao Cancelo, que se ha equivocado y que le ha costado ese gol en contra al Manchester City. Un gol que incluso se puede decir que se ha quedado corto, porque en los últimos minutos, como es lógico, el Manchester City se ha ido arriba con todo. El Manchester City que ha acumulado muchísima gente arriba, y eso ha provocado que Darwin, que Fabio Carvalho tuviesen acciones muy claras de 2 contra 1, incluso de 3 contra 1, que el uruguayo no ha leído nada bien, que ha finalizado él, e incluso en algunas acciones, cuando tenía el pase atrás para pues dejarle un tiro a bocajarro a su equipo, ha buscado la opción más difícil, un pase al segundo palo, que ha hecho que el Liverpool no pudiese aprovechar esas grandes ocasiones. Al final, victoria con el tanto de Mo Salah del Liverpool, un Mohamed Salah que la verdad es que no ha estado muy bien en el partido, porque ha tenido varias acciones en las que podía haber encontrado a Diogo Jota, que iba a su lado corriendo en acciones de 2 contra 1. Esa que os comentaba antes de Ederson, era un 2 contra 1 con Jota a la izquierda de Salah, y él ha decidido tirar en vez de dársela. Después ha habido una acción bastante parecida en la que Salah se la ha jugado a tirar en vez de dársela al portugués. En definitiva, un partido con diferentes tramos, en el que creo que nos hemos divertido muchísimo, en el que el Manchester City, bueno, pues le ha dado algunas ocasiones a Haaland, no tantas como es habitual, pero buenas ocasiones. El noruego no las ha podido materializar, y el Liverpool, que ha rendido defensivamente muy por encima de lo que venía siendo habitual esta temporada, con mucha energía, con concentración, con intensidad, y además de jugadores como Milner, que estaban jugando fuera de posición, o un Joe Gómez, que había dejado actuaciones tétricas esta misma campaña con el conjunto red. Por parte del Manchester City, la verdad es que en la segunda parte no entiendo cómo le han... sí lo entiendo, pero quiero decir que claramente superado por Mo Salah en esas contras del Liverpool, porque el egipcio ha tenido 2-3 acciones en las que podía haber marcado sin problemas, o bien él o bien sus compañeros, si él hubiese sido un poquito generoso. Mal partido también falló el noruego Haaland hoy en su gran cita, su primera gran cita, se puede decir, en un partido de Premier League, creo, y es cierto que había jugado con el Manchester United, ¿no? Pero todos tenemos claro que ahora mismo el Liverpool, pese a que no ha comenzado bien, es un equipo de un escalón superior a los Diablos Rojos, así que no ha estado bien hoy en Anfield el crack noruego. Gracias por ver el vídeo. Vuestra opinión, por favor, en comentarios, como siempre. ¿Qué os parece el partido? ¿Qué opináis? ¿Cómo le va a ir al Manchester City? ¿Cómo le va a ir al Liverpool? ¿Va a conseguir remontar el equipo de Jürgen Klopp? Todo lo podemos debatir en la cajita de comentarios. Gracias por verlo.